Temuco, ciudad capital de la 9ª región. En las puertas del año 2000, este mundo urbano que extiende vertiginosamente su perímetro y eleva sus edificios, ve llegar cada primavera, a un ritmo de otros tiempos, a los carreteros del Cochayuyo. Cuando tenía 7 años, yo era carretero, venía con mi madre, veníamos los dos nomás. 7 años yo era carretero. Después de viajar más de 120 kilómetros desde la costa durante 5 días, los hombres del Cochayuyo ingresan a la ciudad de Temuco para callejear su producto. ...30 kilómetros al noroeste de Carahue, el Océano Pacífico azota con fuerza el litoral. El sustrato intermareal rocoso que soporta el embate de las olas es un ambiente propicio para el desarrollo de gran cantidad de algas comestibles. Para las comunidades de Hueñaligüén y Casa de Piedra, la recolección de estos productos del mar ha sido históricamente de gran importancia. Dinero. Ande, pues, ande. Carrero. Dinero. Ahí. Anda. Anda. ¿Viste? Septiembre, sector de Casa de Piedra. Don Nazareno San Martín realiza faenas de preparación de suelo para la siembra de papas. Finaliza un día más de trabajo. En este paisaje, coronado por la isla Mocha, los campesinos se recogen a sus casas. Todo lo que uno trae de fuera, o sea, los artículos de consumo, se compra con el Cochayuyo. Todo, casi todo lo que se consume en cuanto a las cosas de consumo, de fideo, arroz, azúcar, hierba, grasa, aceite, todas esas cosas que se compran en el comercio. Todo ya viene a ser con el Cochayuyo. Entre Yupehue y Casa de Piedra deben haber sus 130, 140 familias que trabajan en el Cochayuyo. Yo siempre me aleo con algunos que cortan Cochayuyo, cortamos en medio. Y en vez de les compro algunos también, pues. Y lo que cortamos así lo traímos, lo hacemos entre nosotros. Sí, desde Maticito. Aquí,
Con menguante, fase lunar donde se producen las mareas más bajas, Nazareno, acompañado de su hija Anita, se dirige al mar. También viene con él Juan Meñaco y sus hijos. Juan es buzo y encargado de cortar el cochayuyo. La Durvillaea antártica, alga comestible comúnmente conocida como coyoy o cochayuyo, se desarrolla en la línea de mareas donde existe un sustrato rocoso estable. La mayor parte del tiempo está bajo agua, excepto cuando se producen bajas mareas y queda totalmente expuesta, momento que es aprovechado para la corta. Con ayuda de don Nazareno, Juan se pone un viejo traje de neopren que compró usado en una caleta de más al norte. Bueno. Parapetados los roqueríos, Juan corta cuando vienen olas bajas, pero siempre atento a las más altas, que pueden sacarlo del lugar, arriesgando seriamente su integridad física. Son 2 a 3 horas de peligrosa faena que no permite descuidos. Anda a gritarle a la Anita que venga también a ayudar, ¿ya? Uy, algo. El cochayuyo cortado es arrastrado por el mar hasta la orilla, donde don Nazareno, con ayuda de los niños, lo recoge rápidamente. Luego se transporta hacia las rocas para que se seque, pierda peso y de esta forma se facilite su traslado posterior por las empinadas laderas del litoral de Casa de Piedra.
Corre octubre. Han pasado 10 días desde la corta y es momento de ir a buscar el Cochayuyo. Tras recorrer los 6 kilómetros que los separan del mar, Juan y Nazareno llegan al sector de Danguil para recoger su carga. Con esfuerzo se acarrean los fardos de Coyoy desde el roquerío hasta el sitio donde quedaron los bueyes y carretas. Son alrededor de 400 metros de cuesta con más de 50 kilos de alga sobre las espaldas. Ahí no. Entre octubre y diciembre, los hombres del Cochayuyo realizarán esta rutina de corta y recolección 3 o 4 veces hasta obtener la materia prima necesaria para continuar su trabajo. Una vez en casa, el Cochayuyo se esparce sobre el pasto para el serenado, etapa en que esta alga irá tomando con ayuda del sol y el rocío un color cada vez más claro o rubio. Don Nazareno y Anita recogen Coyoy temprano,
Así tendrá un porcentaje de humedad y estará más dúctil para el empaquetado. ¿De qué? Sí. El antebrazo da el largo del paquete y el puño el grosor del mismo. Durante 3 a 4 meses se alternarán las tareas agrícolas, domésticas y escolares con la confección de paquetes hasta que se completen las 4.000 unidades que se necesitan para llenar la carreta. El paquete lo van a dejar todo bonito ahí en la... que se sequen bien sequitos. Ya me quedó más flaco este. Pero entre 100 vacas gordas puede ir una flaca. Sí. Se trabaja afanosamente y conscientes de la importancia económica del cochayuyo como fuente de ingresos para la familia. Ayer. Con esto comimos y los vestimos. Comimos y los vestimos. Por la parte económica es que nosotros salimos a vender. Que si fuera por otra cosa, no tendría ni un brillo andar en esta cuestión. Si lo único es por la parte económica que hay que batallar para costear, para traer alimentos para la casa. La primavera, aún muy cerca del invierno, se presenta fría y lluviosa. A buen resguardo, la numerosa familia de Juan Meñaco trabaja incansablemente. Los niños con habilidad en poco rato arman gran cantidad de paquetes. ¿La mujer hace paquete? Es una tarea que realizan durante toda la primavera y verano, especialmente en días de lluvia. Una vez hechos los paquetes, se arman los fardos, con 20 unidades cada uno. Gallina, gotera, gusano, galleta, goloso, laguna. María, dame una galleta. La laguna se secó. Paralelamente a las labores del campo y cuando el tiempo lo permite, se inician los preparativos del viaje. Ahora, lo más urgente es reacondicionar la carreta. Esta debe ser apropiada para el transporte del cochayuyo, liviana para los bueyes y resistente para soportar el irregular y extenso camino. Don Nazareno reemplaza las viejas barandillas, el entablado y las clavijas.
Conocida la pita por ser la amarra tradicional de las humitas de maíz, sirve aquí ahora para sujetar las barras horizontales que darán la rigidez definitiva a la carreta. Cae la tarde y Anita saca al exterior el cochayuyo almacenado durante los últimos meses. El rocío de la noche dará flexibilidad a los fardos y podrán ser cargados sin mayor deterioro. Finalmente, don Nazareno cambia las ruedas y la carreta queda lista para la carga. Es el día de la partida. El sol ya despunta y don Nazareno comparte con su familia al interior de la cocina. Anita está triste. Aún no termina la escuela y no podrá estar desde el inicio en este viaje. Ayer que llegó la Juanita al lado mío, me quería tomar la mano, la Juanita, Yeah. la chica. Ah, chiquitita. La pedale. Después llegó Tagua. Qué más enojada estaba. Ya venía aquí, lo diría. Sí, el pelo. Mi papi, tata mía. Tata mía. La carga del coyoy es muy lenta y prolija. Los vecinos echan una mano a don Nazareno. Anita muele trigo tostado para obtener harina y la señora Juana hornea pan y prepara el resto de las provisiones. ¿Hermoso puede ir también ahí? No, voy a ir adelante. Sí, cargando los bueyes. Hey, hermoso. Dale, chiquillo. Juan Meñaco y sus 10 hijos avanzan en la carga. Como hormigas establecen una cadena para trasladar los paquetes de la bodega a la carreta. La Erika, la Marcelina, Manuel, Alvarito, la Rosita y Morelia cooperan con don Juan en esta delicada etapa. Momentos antes de partir, Juan comparte con su familia y afinan los detalles que deberán resolver durante su ausencia. La nona se
Vengo los partidos con luego. Tú sí ya estás aquí. Sí. La señora Juanita ya embaló la cama y ahora instala las provisiones en el cajón de la carreta. ¡Dinero! Ya. Mira. Ya. Chao. Chao. Ya, vamos a caminar. Señor. Chao. Chao, hijo. Yo a cuidar la casa, hijo, cuidar los bueyes, caballos. Ya. Buen viaje, ¿no? Gracias. Es mediodía del 18 de diciembre cuando se inicia el viaje. 125 kilómetros separan a los carreteros y bueyes de su destino final. El primer tramo de la ruta va por los cerros junto al mar. Se viaja durante casi 4 horas en dirección sur hasta llegar a Hueñaligüén, sitio donde el camino baja hasta la playa. En Hueñaligüén, las carretas se enfilan hacia el este y comienzan a dejar a sus espaldas el mar. Con maestría, don Nazareno desenyuga al me diste y al dinero. Lo mismo hace don Juan y Alvarito con el picaflor y el brillante. El estero de Hueñaligüén es un buen sitio para largar bueyes, darles agua y pasto. ¿Tu papi? Buscar agua. A buscar. Ahí está. No hay que ganarse, sino que el viento pega para allá. Una rutina ensayada durante décadas se pone en marcha y en pocos minutos está el agua caliente para el mate. El viaje continúa.
El camino es accidentado y difícil. Se debe comenzar a subir los cerros costeros hasta salir al encuentro de la ruta interior. Y bueno, yo te voy a rogar ahí. Hasta el día que lleguemos, no vais para allá, no le pongo a nadie. Yo de aquí a Yutevo todavía tan fresco que puedo venir, pero para allá... El calor agobia a los viajeros. El barroso y húmedo paisaje de invierno y primavera se ha vuelto seco y polvoriento. En Hueñaligüen Alto, las carretas entran a una ancha ruta que se convertirá en la futura carretera de la costa. Por ahora, ya está el ribio que los carreteros evitan sistemáticamente para que los bueyes no se dañen las patas. El mundo campesino mapuche del Lafken Mapu se va quedando progresivamente atrás. En Loncoyamo, los carreteros doblan nuevamente hacia el este con dirección al poblado de Trovolhue por Alto Yupehue. La nueva ruta, aunque polvorienta y empinada, resulta más amable que el ripio para los agotados bueyes que avanzan a una razón de 2 a 3 kilómetros a la hora. Comienza a caer la tarde y después de casi 10 horas de camino, se prepara el primer campamento. De la memoria de los carreteros emergen recuerdos que se funden en el silencioso espacio del crepúsculo. ¿No sabéis nada la tarde que pasó cuando llegamos al cementerio? No. Lo dejamos afuera Ya, del cementerio para que terminaran el hoyo. ya. Y entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Lo sacamos los zapatos para descansar, pues veníamos agotados. Entonces, mientras estábamos descansando ahí estaba Carmelo y ahí al lado estaba Cirilo. Claro. Estaba yo, Orfelino, Juan Antonio no apareció. Bien, un remolino de lejos, el zumbido por encima del cajón y llegó a crujir el cajón.
Puta Carmelo y helado y que Miranda no. Ya. Nadie dijo nada. Diucas y zorzales anuncian el amanecer del 19 de diciembre. La tarea de hoy es pasar por el poblado de Trovolhue, salir a la ruta que va a Carahue y llegar finalmente hasta el Atracón Chico, a orillas del río Imperial. La pequeña caravana, en el lugar denominado Alto Yupehue, alcanza la planicie de las últimas estribaciones costeras. La mayor dificultad que enfrentan ahora los viajeros es un camino cada vez más duro y el creciente aumento de la temperatura. Es cerca de mediodía y Trovolhue está a la vista. La parada del mediodía es un respiro para bestias y carreteros. Es el tiempo de merendar, de engrasar ejes y finalmente de salvar la hora de mayor temperatura. Sin embargo, esta parada contempla un trabajo nuevo, imprescindible para continuar viaje. Antes mancábamos los bueyes, no sabíamos hacer esta pega. Al tiempo aprendí también a hacer esta pega. No es que me la haya ingeniado, yo la aprendí. Pero es buena la tecnología. Para enchalar, se ocupan zapatos nuevos y algunos antiguos que sobraron del último viaje. La chala, o zapato, lleva un tirador que pasa por entre ambas pezuñas y unos cercos de la misma goma para fijarlos. La venta de tierras a empresas forestales en las cercanías de Trovolhue ha llevado a los antiguos propietarios a radicarse en este pueblo. Para los cochayulleros, Trovolhue no representa un lugar atractivo para la venta. El mejoramiento de los barrosos caminos costeros ha facilitado enormemente el tránsito de vehículos a motor. Sin embargo, para los bueyes y carreteros, el camino se ha vuelto cada vez más duro y difícil. Hoy se ha caminado más de 18 kilómetros. El calor y las últimas cuestas agobian a los tenaces viajeros que paso a paso van cubriendo la extensa ruta que los separa de Temuco. En el Atracón Chico y a pocos metros del río Imperial, una pequeña fogata contiene por un tiempo la húmeda noche que se avecina y da espacio a Juan y Nazareno para preparar una buena comida. Polluela. Que le toca. Voy a tocar con pato y todo. Hay cuestiones. Esta cuestión. Tú te dijo. Es 20 de diciembre. Parapetados bajo la carreta y los toldos de la carga, los viajeros aguantan.
Si el tiempo no mejora, permanecerán en este sitio. Si escampa, continuarán viaje. A las 10 de la mañana el tiempo cambia y se prepara la partida hacia Carahue. Con ritmo sereno, los caminantes avanzan por la ribera norte del río Imperial. Este sector de Chile quiso ser, por deseo de don Pedro de Valdivia, la capital del reino, pero fue duramente repelido por los mapuche. Después de la pacificación de la Araucanía, se consolidó la nueva población y sobrevino un efímero esplendor respaldado por la extracción de madera y oro. Hasta acá llegó el ferrocarril y por el río navegaron elegantes vapores. Para los hombres del Cochayuyo, Carahue es un buen sitio para la venta del ulte, denominación mapuche para el tallo de la planta del cochayuyo. Después de unas horas en Carahue, se toma la ruta asfaltada hacia Imperial. El camino nuevo, no exento de riesgos por el tráfico vehicular, permite un avance más rápido. En el Alto de Ranquilco, a orillas del camino, después de 30 kilómetros de viaje, los extenuados carreteros realizan su tercer campamento. Cerca de la zona no se vende mucho. Donde se vende más en Temuco, Imperial también se vende su resto, pero no tanto. En Temuco más porque anda gente de otros lados, en vez de le compran aún su buen poco. Llevan para otros lados porque hay tanta gente que anda de otros pueblos. Y ahí ya se vende y la gente del pueblo también compra bastante. ¿Y cuántos viajes al año realizan ustedes? En vez de 3 viajes. Pero este año ya vamos a hacer apurado 2, parece, con lo que ya ha avanzado el tiempo. Más de otro que hay. Yo creo que por ahí con otro viaje será. Y no se alcanza más. No se alcanza. Hay tanto trabajo. 21 de diciembre. Es el cuarto día de viaje y los carreteros del Cochayuyo cubren con renovada energía el tramo que los separa de la ciudad de Nueva Imperial. En las cercanías de la unión de los ríos Cautín y Cholchol está ubicada Nueva Imperial, ciudad fundada en 1882 con el propósito de reeditar en tiempos de la República el antiguo sueño de los conquistadores en Carahue. De Casa de Piedra, Hueñaligüen, un poco más allá de Hueñaligüen. Casa de Piedra, ya me lo llaman. Tienen 20 paquetitos. Lucas, ¿sí? Ya. A Luca nomás. ¡Oh! Estamos rematando. Ya, amigo. Que le vaya bien, ¿no? Muchas gracias. Que venga todo su mercadería para que tengan a feliz pago. En Imperial mejoran las ventas.
Los carreteros recorren rápidamente cada uno de los barrios y el centro de la ciudad para luego seguir hacia Temuco, la ciudad capital de la región de la Araucanía. Cae la tarde. Los aviones y una carretera más transitada anuncian la proximidad de Temuco. Los hombres del Cochayuyo, en el sector de Labranza, dejan una vez más el asfalto para pernoctar y reponer fuerzas. Es 22 de diciembre. Las carretas, al ritmo de siempre, avanzan hacia su destino. Los cochayuyeros, año tras año, han asimilado el hostil mundo urbano que discurre tras ellos como una acelerada escenografía. Sí, esto no hace muchos años que todavía era fundo. Después se vino a edificar esto los años después. Cuando yo conocí esto era fundo. Que siempre pasábamos nosotros a andar al fundo arriba ahí. Es el encuentro de dos mundos. Uno, sencillo, tranquilo, esencial. Y otro, complejo, acelerado y de consumo. Termina el viaje y comienza una semana de infatigables caminatas, recorriendo una por una las calles, pregonando incansablemente su producto. Casera, barato, llegaron los cochayuyos, barato, casera. ¡Cochayuyo! En los sectores populares, el cochayuyo se vende mejor. Es un alimento de bajo costo y de reconocido valor nutricional. ¡Cochayuyo, casera, cochayuyo! Jornada tras jornada, lentamente, uno a uno, van saliendo los paquetes mientras se recorren innumerables poblaciones y barrios tradicionales. Han terminado las clases y los niños viajan hasta Temuco. Junto a sus padres, Anita, Priscila y Manuelito, comparten felices. Una mezcla de aventura, trabajo y aprendizaje entusiasma a los nuevos miembros del grupo. Es la mañana del 24 de diciembre y la empresa familiar, una vez más reunida, se pone en marcha. Listo, nomás,
¿Ahora qué será que te paga? La Gran Feria Pinto suma a sus tradicionales pregones de fruta y verduras la oferta del cochayuyo. Oh Jesús, que bajaste del cielo a este mundo mostrando tu amor. Para mi alma eres la flor más bella que adornas mi corazón. Con tenacidad la venta continúa, barrio por barrio, casa por casa. Con esto comimos y los vestimos. Comimos y los vestimos. Por la parte económica es que nosotros salimos a vender. Lo único es por la parte económica que hay que batallar para costear, para traer alimentos para la casa. Al cabo de una semana de fatigoso callejeo por todos los rincones de Temuco, don Nazareno y don Juan terminan de vender su carga. Azúcar, hierba, grasa y fideos son los productos adquiridos con la esforzada venta del cochayuyo. Es el tiempo del regreso. Ya van más de 15 días fuera de casa y la alegría de volver se manifiesta en la premura por marcharse. Va casi todo. Solo falta comprar, en 3 días más, la harina en Carahue y quizás, si el dinero alcanza, algunas planchas de zinc, pilas para la radio y un nuevo mantel plástico.